Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 23. 8 de enero de 1941. James Evans regresó a Inglaterra con un débil crack que se esparció como eco por las callejuelas de Hogsmeade. En la villa aún no amanecía, y la oscuridad permitió ocultar la transformación del muchacho en un lobo gris oscuro. Solo fue visto por un solitario centauro, quien se hallaba observando hacia el pueblo desde el borde del bosque prohibido. El lobo corría tan rápido que parecía flotar sobre la capa de nieve que cubría el suelo, y le llevó solo un par de minutos llegar a su destino. Un enorme perro negro lo esperaba. Le ladró a modo de saludo y se sentó sobre la nieve, con la lengua afuera y su clara mirada de «¿Todo está bien? ¿Acaso crees que dejaría que algo le ocurriera a mi muchacho?» James volvió a su forma humana, saludó afectivamente a Canuto y entró a su casa. Se dirigió directamente hacia la habitación de Tom. Se asomó y lo vio dormido, junto a otras dos pequeñas cabezas. Aparentemente Katia y Michael se habían metido en la cama de su hermano mayor. Se alivió infinitamente. Había estado en movimiento las últimas 36 horas. Gracias a su uniforme del SS que había robado, pudo viajar en un bombardero alemán hasta la costa de Normandía. Allí James se escabulló de la base nazi y en su forma de lobo corrió tierra adentro por una hora hasta que estuvo lo suficientemente lejos de todo y todos. Se detuvo y de su baúl encogido mágicamente sacó dos viejos amigos suyos: la capa de invisibilidad de su padre y su escoba Firebolt. Sin posibilidad de aparecerse debido a las barreras antiaparición, usaría la escoba para atravesar el Canal de la Mancha y volver a Inglaterra. Las protecciones mágicas inglesas reconocerían la firma mágica del conde y su regreso sería reportado al ministerio. Pero las protecciones mágicas alemanas también reconocerían el suceso, aunque solo sería reportado el vuelo de una escoba rumbo a Inglaterra. Eligió alejarse todo lo que pudo de la base militar para que las fuerzas de Grindelwald no rastrearan al misterioso teniente del SS, pero de cualquier manera el ejército oscuro lo detectaría. No le interesaba, estaba sumamente urgido por llegar a su casa cuanto antes. Al fin y al cabo, James estaba seguro de que una gran cantidad de analistas del ejército oscuro debatirían estérilmente sobre qué había estado haciendo el conde en Francia. El ruido de una taza en la cocina lo puso en alerta. Fue hacia allí con cautela y descubrió a su abuela sentada en la mesa, con su pequeño hijo Ron en sus brazos. «Ven, James, siéntate. Estaba segura de que vendrías pronto», le dijo Elizabeth. «¿Qué haces aquí, Elizabeth? ¿Sara está bien?», le preguntó en voz muy baja, sentándose en su silla. La señora Potter dejó su taza y le sirvió un humeante té a su nieto. «¿Has escuchado lo que le ha sucedido a Sara y Tommy la víspera de Año Nuevo?», no contestó, aunque no demasiado preocupado. Mirando a su abuela podía estar seguro de que no era algo crítico. Sara sufrió una concusión cuando Tom la empujó fuera del alcance de una maldición arrojada por un mago oscuro. Ahora está bien, pero ha estado nerviosa desde entonces, así que vine para ayudarla con los pequeños, explicó Elizabeth. James se dio cuenta de que Harry Potter había heredado el coraje y la determinación para proteger a sus seres queridos por parte de ella. Podía literalmente sentir la magia emanar de su abuela, seguramente aún enfurecida por recordar el ataque a Sara y su hijo mayor. Su abuela ahora tenía 85 años, aunque lucía como una mujer mugle de 40. Sabía que su padre no nacería hasta 1959, según la línea original del tiempo, por lo que Elizabeth tendría su hijo a los 103 años, o a los 56 para una mujer mugle. En épocas de Harry Potter, sus abuelos habían muerto por edad avanzada un poco antes de su nacimiento. Recordaba haber escuchado a Sirius contarle que Thomas y Elizabeth solían malcriar a su padre James, en el buen sentido, debido a su avanzada edad. James Evans se forzó a sí mismo a utilizar oclumancia para mantener la calma. ¿Qué sucedió luego de que Sara resultara herida? Elizabeth le narró con todos los detalles la pelea en el callejón diagonal. James se alivió de saber que Tom no había tenido que matar a nadie. No solo por la típica y normal preocupación paterna por sus hijos, sino por el impacto que provocaría en Tom el matar a alguien, mientras se esfuerza por luchar contra la maldición de Slytherin. ¿Y cómo lo está manejando Tom?
Muy bien, contestó ella, frunciendo su ceño. Algunos de sus amigos vinieron a visitarlo cuando se enteraron. El joven no parece un gran muchacho, pero algunas de sus amigas parecen demasiado competitivas para mi gusto. Típico en las antiguas familias de sangre pura. James sonrió. Bien, iré a ver a Sarah y dormiré un largo rato, le dijo, terminando su té. Y yo pondré a dormir al pequeño Ronnie en su cama y haré lo mismo. James se levantó y le dio un beso a su abuela en una mejilla. ¿Puedes decirle a Thomas y a Albus que pasen por aquí mañana? Debo hablarles sobre algo importante ya por la mañana. Sarah se alegró con entusiasmo al encontrar a su marido acostado en la cama. James se despertó lentamente al sentir las caricias de su esposa. Las cosas prometían ponerse interesantes, y una vez más se juró a sí mismo que nunca más se marcharía de su hogar. Pero antes de que las cosas se volvieran todo lo interesante que esperaba, un par de pequeños entraron corriendo a la habitación y saltaron sobre la cama, como duendes sobre una pila de galeones. Uno de ellos aterrizó justo encima de James con una enorme sonrisa en el rostro. ¿Cuántos años tienes? Gruñó James. 3. Gritó su atacante. ¿Quieres llegar a los 4? Katy abrazó a su padre y rió. Papi. El otro atacante se encargaba de Sarah, pero Michael parecía estar en apuros ya que su madre se vengaba haciéndole cosquillas. Un rato después, y percatándose de que quedarse en la cama no serviría de nada, la pareja se levantó, y mientras Sarah fue a tomar una ducha, James arrastró a sus dos pequeños hijos a la cocina para desayunar. Allí vio al jefe de los atacantes, Tom, sentado en la mesa ayudando a Elizabeth a darle de comer a Ron y tía. Tom reía ya que tía había derramado por completo su bol de avena sobre la cabeza de Ron. Este no solo no se quejaba sino que comía lo que le chorreaba por el rostro. James miró la escena divertido. Creo que esa cosa debajo de la comida tiene un nombre. Katy gritó entre risotadas. ¡Ey, trajimos a papi! Y mami está bañándose y ya viene. Mami no tenía su pijama puesto. James no supo si reír o enrojecer de la vergüenza. Elizabeth hizo lo que pudo para aguantar la risa, pero Tom pareció enfermar. Su hijo mayor se levantó y fue hacia su padre. Estoy feliz de verte, papá. James miró a los ojos de Tom y vio culpa y temor. Estoy feliz de estar de vuelta, le dijo, abrazándolo. Y luego dirigió su mirada a la mesa de la cocina, atiborrada de gente. Se preguntó cuánto poder mágico se hallaba sentado alrededor de la misma mesa al mismo tiempo, y si algo así había ocurrido alguna vez a lo largo de la historia. Albus Dumbledore, uno de los magos más poderosos de la historia y vencedor de Grindelwald en la línea de tiempo original, estaba sentado al lado de Tom. El mismo que, en otros tiempos, se había transformado en Lord Voldemort, el mago tenebroso más temido de la historia. Y él mismo, por supuesto, el Harry Potter que había vencido a su némesis y ahora se hacía pasar por el conde. Con un bufido de incredulidad, miró al resto de la mesa. El resto no eran precisamente Squibs. Thomas y Elizabeth Potter, el señor Abel, jefe de los Inefables, y Sarah Evans. Gracias a todos por venir, dijo James, dirigiéndose a ellos. Como todos saben, he vuelto de Europa con información que hizo que tuviera que acortar mi misión. Dejó su taza de té en la mesa y continuó. Están al tanto del ataque al ministerio, durante el cual Sarah y Tom se vieron envueltos. Estando en mi misión, pude enterarme de cuál era el objetivo del ataque. Desvió su vista a Tom. Quieren usar al heredero de Slytherin para lograr acceder a la Cámara de los Secretos. El mago oscuro que logró escapar pudo escuchar a Tom hablar en Parcel, y como creen que es el único con esa habilidad en toda Inglaterra, ahora lo buscan. El rostro de Tom se transformó ante las noticias, al igual que el de todos los presentes con excepción del señor Abel. ¿Debe permanecer aquí durante esta conversación el joven señor Evans? Preguntó Dumbledore. Quizá no sea conveniente para alguien de su edad. James frunció su ceño. Albus, Tom debe estar aquí. Grindelwald decidió meterlo en todo esto, no yo. Creo que debe saberlo todo para que se cometan menos errores por falta de información. La última frase casi fue un gruñido, recordando todo lo que su exdirector le había ocultado en tiempos de Harry. Dumbledore no dijo nada ante la vehemente respuesta de James. James, ¿estás seguro de que quieren a Tom? Preguntó Sarah preocupada. Sí, dijo, suspirando. La información que he recibido concuerda con lo que sucedió, y el informante no sabía nada sobre mi vida o mi conexión con Tom. Sarah extendió su mano hacia la de Tom, asustada. Tom, haremos todo lo que podamos para protegerte.
Reactivaré el encantamiento Fidelius en la casa y me quedaré por aquí hasta estar seguro que nuestras protecciones mágicas funcionan sin problemas. Papá, ¿qué hay sobre Katia y Michael? Cuestionó Tom. James hizo una mueca, incómodo. Por fortuna buscan a un adolescente sin una descripción sólida, aunque pronto te identificarán. Nadie fuera de la familia sabe algo sobre los gemelos. James se cuidó de no decir que hablaban Parcel, ya que Abel no lo sabía, y son demasiado pequeños para que les interese. Sarah apretó fuerte la mano de Tom. Los mantendré dentro de nuestros límites. Nadie podrá ingresar a la casa sin una invitación, agregó James. Tom se alivió un poco. ¿Cómo sabrán sobre mí tan pronto? Dumbledore respondió esa pregunta. No has sido tímido al usar tus talentos, joven Tom. Todos los de Slytherin y gran parte de Hogwarts sabe de ti, y no dudo en que mi antiguo compañero tiene informantes dentro del colegio. James reconoció la chispa en los ojos de su exdirector, ese destello tan característico que había visto decenas de veces mucho tiempo atrás, o mucho tiempo más adelante. Abel aclaró su garganta. El ministro Nota autorizó al Dalma reforzar la cantidad de aurores estacionados en Hogsmeade y Hogwarts. Nos interesa destruir la cámara antes de que caiga en manos de Grindelwald. ¿Quieren destruir la cámara? Preguntó azorado James ante el comentario. Abel era su verdadero jefe, mientras trabajaba de inefable. Sí, una vez catalogado su contenido, respondió el jefe de los inefables, con una sonrisa que mostraba determinación. No lo creo, no es buena idea abrirla ahora. ¿Por qué no, James? Parece lógico, dijo Dumbledore con curiosidad. James se encogió de hombros. Porque no quiero que un basilisco de 20 metros de largo se despierte y comience a aterrorizar a los alumnos. Abel y Dumbledore casi escupen su té. ¿Hay un basilisco en mi colegio? James levantó sus manos antes de que Albus siguiera su escala de enojo ascendente. Esa serpiente sobredesarrollada ha estado dormida por 1000 años y no representa un riesgo mayor que cuando tú y Thomas asistieron al colegio. ¿No asistieron al colegio en tiempos en que mi tatarabuelo puso a dormir a su mascota? Preguntó Tom poniendo su voz de inocente. Los Potter y los Evans rieron ante la broma, pero no Dumbledore, quien miró al chico entrecerrando sus ojos. No lo conviertas en sapo, fue solo una broma, comentó Thomas. Has asistido al colegio conmigo. Gruñó Dumbledore, mirando a su antiguo compañero. Y a veces parece que sucedió hace 1000 años. Agregó Thomas, riendo más fuerte. Es cierto, dijo, aunque sin soltar la sonrisa. Dejaré pasar esta, joven Tom. Pero la próxima ten tu escoba a mano. James miraba a Dumbledore fijamente. Este Albus no era el mismo que el de tiempos de Harry. Aquel había derrotado a Grindelwald y había sido director de Hogwarts por muchos años hasta que conoció a Harry Potter en 1991. Había luchado contra Voldemort en la Primera Guerra, había sido miembro y jefe del Wizengamot. El Dumbledore que Harry había conocido había estado llevando sobre sus hombros el peso de la esperanza del mundo mágico por 40 años. Este Albus, conocido por su poder y talento, aún no había hecho nada de eso ni irradiaba una imagen de respeto y admiración. Prefería esta versión de su antiguo profesor que la del futuro. ¿Podemos volver al tema? Preguntó Elizabeth en un tono firme. James sonrió al ver que Thomas, Albus y Tom se callaron inmediatamente. ¿Qué podemos hacer para que Tom esté protegido mientras está en Hogwarts? Albus, ¿podríamos obtener un permiso para que Canuto permanezca con Tom durante la semana? Indagó Sarah. Supongo que sí. Canuto se ha transformado en un personaje querido por todos, y su presencia no causará problemas, accedió Dumbledore. Tom sonrió. Canuto es el más popular de todos. Lo encontré una vez en la sala común de Hufflepuff el fin de semana antes de las vacaciones. A veces creo que mis amigas se juntan conmigo para estar con Canuto. Estoy segura de que no es la única razón, dijo su madre, guiñándole un ojo y provocando que su hijo se sonrojara. Puedo sugerir que seas enviado a Hogwarts, dijo Abel, mirando a James. James frunció su ceño. ¿Un inefable vagando por el castillo? ¿No causaría demasiadas preguntas? Ninguna, si fueras encubierto. ¿Encubierto? ¿Cómo? Abel se encogió de hombros. Sugiero que te hagas pasar por James Evans, dijo, con cierto cinismo. Thomas rió. Oh, esto es nuevo. Usar tu verdadera identidad para encubrir a tu identidad falsa. Abel sonrió con malicia. Ocurre más a menudo de lo que creen. Nadie cuestionaría la presencia de James Evans, fundador del colegio privado de magia de la Fundación Phoenix. No estoy convencido.
Si alguien investiga seriamente puede llegar a conectar James Evans con el conde, opinó el propio James. Es un riesgo. Pero podemos ordenar que uno o dos inefables aparezcan rondando por el ministerio haciéndose pasar por el conde, mientras que todos saben que James está en Hogwarts. Además, si todos ven a Canuto en el colegio, no es posible que se junte con algún amigo. James sonrió. ¿Te refieres a un lobo? Posiblemente, Albus suspiró. Por lo menos se reduciría la cantidad de bromas. No seas ingenuo, Albus, se burló Elizabeth, y señaló a su marido Thomas y a James. He visto a esos dos cuchicheando con el joven aprendiz Tom, ¿o no? Merlín nos ayude, dijo Dumbledore fingiendo preocupación. James casi le cree. 11 de enero de 1941. Tom decidió ir caminando a Hogwarts desde Hogsmeade para retornar al colegio. Canuto y su lobo amigo correteaban a su alrededor, jugando. No puedo esperar ser un animado también, se quejó Tom. Esos dos la pasan en grande, pero el muchacho no notó que no jugaban, sino que olfateaban cada arbusto, árbol o roca en el camino antes de que entraran dentro de las protecciones del castillo. Una vez dentro, Tom fue hacia los dormitorios, siempre seguido por los caninos. El expreso aún no había llegado, por lo que solo estaban los alumnos que habían permanecido durante el receso de las fiestas. Desafortunadamente para él, uno de ellos estaba en la sala común de Slytherin y era Doloph. ¿Quién dijo que podías traer a tu perro aquí?, demandó el corpulento muchacho. ¿Y qué es ese otro bicho? El lobo se sentó con tranquilidad y miró al pendenciero compañero de Tom fijamente, esbozando una tonta sonrisa y sacando su lengua por un costado. Doloph sintió un escalofrío en su cuerpo que disimuló al instante. ¿Qué clase de perro es este? Tom continuó rumbo a sus habitaciones, y le contestó sin interés alguno. No es un perro, es un lobo. Una noche siguió a Canuto desde el bosque prohibido. Dumbledore dijo que no había problema en que estuviera aquí un lobo. No puedes traer a un lobo aquí. Es peligroso. James se aproximó lentamente al muchacho gritón. Doloph empalideció y, presa del pánico, ni siquiera atinó a sacar su varita, viendo cómo el gran lobo daba vueltas a su alrededor, olfateándolo. Tom se detuvo paralizado, presintiendo lo que iba a suceder. ¡Oh, Merlín! El lobo se detuvo y alzó su pata trasera. Tom observó aterrado cómo un largo chorro de un líquido amarillento y oloroso empapó una de las piernas de Doloph. Este no se movió hasta que el lobo terminó de hacer sus necesidades y se marchó en dirección a Tom. Se lo diré al profesor Slughorn. Haré que desollen a este sarnoso monstruo. Gritó Doloph, fuera de sí. Tom sacó su varita y apuntó a la pierna de Doloph y al piso. Scourgifi. Luego de que quedara todo limpio, guardó su varita. Listo, todo como antes. Iré a decirle a Slughorn de cualquier. Convertiré a ese estúpido bicho en alfombra. Vociferó mientras se iba furiosamente de la sala común. Tom miró a su padre. ¿No se suponía que ibas a ser el maduro aquí? El lobo solo lo miró con una expresión parecida a la sonrisa en su hocico. Suspirando, Tom bajó las escaleras hacia el dormitorio. Canuto y su amigo el lobo James se acurrucaron cerca de la chimenea. Iba a ser un semestre muy interesante. El resto de los alumnos de Slytherin regresó cuando Tom leía su libro de transfiguración. La puerta se abrió para dar paso a una muchedumbre de jóvenes platicando y riendo. Tom, ya estás aquí. Le vociferó Nott, yendo hacia el sofá en donde su amigo estaba sentado leyendo. Luego notó al lobo recostado en el piso. ¡Wow! ¿Canuto se consiguió una novia? Nott se petrificó cuando el lobo levantó súbitamente su cabeza gruñendo. Tom rió ante el susto de su amigo. A decir verdad, el lobo es macho. Decidió vagar con Canuto un día. Aparentemente no tuve voz ni voto. ¿Es un lobo salvaje?, preguntó Nott, aún nervioso. No te preocupes, es inofensivo. Además, ya hizo sus necesidades sobre la pierna de Doloph. Nott rió ante esa imagen. Entonces que se quede. Bien hecho. James le sonrió, al estilo lobo, y le meneó la cola. La conversación se detuvo ante una segunda invasión de alumnos a la sala común. Esta vez la muchedumbre trajo a las compañeras de tercero de Tom y Nott, y también a Ella y Andrea. Aquí viene Tuaren, le murmuró Nott, socarronamente. Recibió una mirada asesina de parte de su amigo. ¿Qué? Son mis amigas también, pero te siguen a ti. Te juro que la única razón por la que Rosier se juntó con nosotros este año es porque le gusta una de ellas, le dijo Nott, sonriéndole. Debe ser tu magnetismo animal. Nott terminó la frase mirando hacia los animales recostados cerca de la chimenea.
James gruñó a modo de risa y golpeteó un par de veces su cola en el piso. Fue allí cuando Tom se percató de que estaba viviendo la pesadilla de todo adolescente. Su padre escucharía todas las conversaciones con sus amigos. Miró fijamente al lobo. Su padre meneó la cabeza, haciéndole entender que no se entrometería en su vida privada. Mary fue la primera que se acercó, pero en vez de saludar a sus amigos gritó Canuto. Y fue a abrazar y acariciar al enorme perro negro. Lo de magnetismo animal fue literal, ¿cierto? Bromeó Tom, haciendo reír a Not. El resto de las chicas siguió a Mary a la chimenea, menos Ella. La muchacha polaca notó al lobo y se detuvo en su lugar. ¿Es un lobo? Sí, ¿cómo es que hay un lobo en una sala común? Insistió la joven bruja polaca. Para convertirla en una sala poco común, dijo Tom con inocencia. Ella miró a Tom con ganas de acogotarlo. ¿Es seguro? Tom se encogió de hombros intentando no reír. Es un poco extraño, no te permitirá acariciarlo pero no te hará nada. Es amigo de Canuto. El lobo solo atinó a mirarlos. Luego se levantó y caminó alrededor de todos ellos, olfateándolos. Luego, sin más, fue a acostarse en un rincón alejado de la sala. James y Tom habían acordado que no sería muy amistoso mientras estuviera en su forma de lobo. Hacerle bromas al resto de los alumnos era divertido, pero podría haber consecuencias en el futuro. De solo imaginarse que Laura y el resto de sus amigas lo tocaran y abrazaran y pasaran el tiempo a su alrededor, y más adelante descubrieran que el lobo era en realidad el padre de Tom, hacía que James se sintiera sumamente incómodo. El olfatear a los amigos de Tom servía un propósito. Como lobo podía memorizar las esencias de los estudiantes, algo que los encantamientos y las pociones multijugos no cubrían. La presencia del lobo en Hogwarts creó caos durante los primeros 2 días. El lobo y Canuto no se quedaban con Tom durante el día, y solo el perro seguía a Tom a alguna que otra clase. James, por el contrario, permanecía alejado de las multitudes. Debía jugar su papel de lobo salvaje, y además que no resultara obvio que estaba protegiendo a Tom. El lobo parecía habitar en las sombras de Hogwarts, y comenzó a expandirse el rumor entre los alumnos de que se trataba de un mítico lobo de las sombras, conocido por su capacidad de trasladarse de sombra en sombra. No era algo realista, por supuesto, ya que Harry Potter había llegado a conocer cada rincón y pasadizo del colegio, y además James podía transformarse en murciélago y desplazarse de lugar en lugar sin ser visto. La única clase que el lobo compartía con Tom era la de transfiguración. Disfrutaba enormemente observar a su antiguo director como profesor, y este siempre lo saludaba al comenzar las clases. Muchos de los estudiantes hallaban en eso la confirmación de que Dumbledore estaba cada vez más chiflado. Para no molestar, el lobo se ubicaba cerca de Fawkes en un rincón del aula, pero la visión de ambos animales normalmente lograba distraer a la clase. Las siguientes 4 semanas fueron muy educativas para James. Aprendió mucho más de Tom observándolo con sus compañeros que durante todo el tiempo que estuvo con él desde su llegada. La habilidad de Tom con las personas asombró a James. Su hijo interactuaba con alumnos de todas las casas, y era el indiscutible líder de los Slytherin más pequeños. Los mayores solían tratarlo casi como a un prefecto. Fuera de su casa, Tom parecía ser respetado por todos los de 5º año para abajo, salvo por los de la casa de Richelieu. Su estatus estaba firmemente apoyado sobre sus estudios. Tom demostraba una devoción tal a estudiar que hubiera hecho sentir orgullosa a Hermione. De hecho, hacía sentir un poco avergonzado a James cuando recordaba su nivel de esfuerzo académico de 3er año. Para completar el panorama, Tom poseía un talento mágico único que el resto de los alumnos reconocía y aceptaba. Esto, combinado con su personalidad e intelecto, le daban a James una pista de qué fácil había sido para Voldemort reclutar a sus mortífagos. Concluyó, además, que Tom Riddle seguramente había tenido más influencia que este Tom Evans. Riddle tenía un plan, un objetivo, mientras que Tommy solo estaba siendo él mismo. James disfrutó particularmente observando a algunos compañeros de Tom y a algunos de los que conoció en tiempos de Harry Potter. Hagrid era un feliz alumno de 1er año, que si bien no destacaba en sus estudios, su personalidad abierta y entusiasta era bien recibida por los Gryffindor mayores. Su favorita para observar era Minerva McGonagall. Ya se había ganado en el colegio la reputación de seriedad y respeto por las reglas, y nunca había recibido una detención o una quita de puntos. Por ello, James se sorprendió como casi nunca en su vida al descubrir que McGonagall era una de las que gastaban bromas en Gryffindor.
James patrullaba el colegio una noche en su forma de lobo, mientras Canuto vagaba por las plantas inferiores del castillo. En uno de los vestíbulos superiores James encontró una figura envuelta en una túnica que conjuraba globos de agua y los encantaba para que se mantengan flotando sobre la entrada de la torre de Ravenclaw. Los globos eran verdes y plateados. James agudizó su vista de lobo para detectar, en la oscuridad, cualquier indicio de que fuera un infiltrado, y se aprestó para saltarle encima cuando la figura se dio vuelta y lo vio. James se choqueó al reconocer a la muchacha. Minerva no solo no se asustó de ver al lobo, sino que le sonrió con malicia y apoyó un dedo en sus labios, para luego irse silenciosamente hacia su sala común aguantando la risa. James solo pudo quedarse sentado allí y mirar cómo se marchaba, sumido en una incrédula sorpresa. Ahora comprendía por qué los merodeadores habían sido sus alumnos favoritos. Los gemelos Weasley hubieran pagado muchos galeones por tener esa información de su jefe de casa. El círculo íntimo de Tom también era interesante de observar. Era un grupo en el cual todos eran de sangre pura, fiel a la historia de ambición de la casa de Slytherin, pero no era cerrado, sino bastante diverso. Edward Noble recordaba de alguna forma a Ron por su lealtad a Tom y su humor cínico y cáustico. No poseía la natural arrogancia de su padre, el ministro de magia, pero tendía a forzar las reglas para salirse con la suya. Al igual que Ron, no dejaba que Tom ejerciera el rol de líder. James no pudo evitar reír cierta vez que oyó a Nott hacer un comentario sobre ello. Claro que dejo que seas el líder, amigo. De esa forma, tú asumes todas las críticas. Mary le recordaba a Parvati, aunque muy vagamente. La muchacha era la autoridad en cuanto al comportamiento social y a la historia y tradiciones de las familias de sangre pura, aunque sabía cuando esas tradiciones llegaban a ser ridículas o anticuadas. Por lo que James sabía, Daphne Greengrass no era ni remotamente parecida a su supuesta tía abuela. En cuanto a Laura Parkinson, James no veía cómo podía estar relacionada con Pansy. Laura se parecía más a Molly Weasley que a Pansy. Era como la madre del grupo, controlando que se hicieran las tareas y que todos comieran. Y al igual que Slughorn, Laura adoptaba ciertos estudiantes que se destacaban sobre sus compañeros. Sin ser consciente de ello, la joven construía una red de contactos y amistades que algún día podrían llegar a ocupar cargos importantes. James no pudo concluir nada sobre Shurana. Parecía muy tierna y sumamente inteligente, y apenas era superada por Tom en cuanto a talento y poder mágico. Notó que la muchacha pasaba mucho tiempo observando a los demás y analizándolos sin que nadie se enterara, cualidades que la harían una buena inefable si aprendiera oclumancia. En cuanto al resto de los alumnos que no eran de Slytherin y que conformaban el grupo, no había dudas sobre que le aportaban un alto grado de heterogeneidad. Ella Zamoyska podría haber sido una Slytheriniera la contratara de Laura. Mientras ésta actuaba como una Hufflepuff por razones bien Slytherins, ella parecía saber actuar como una Slytherin para obtener resultados Hufflepuffs. La joven polaca era el miembro del grupo que solía llamar a la calma y mantener la paz, y cuando no resultaba hacía lo necesario para encauzar los problemas y hacerlos manejables. Era, además, la más parecida a Sarah. Como una versión hardcore de los Hufflepuffs. Andrea Sardones era marcadamente una Gryffindor. La muchacha francesa parte Bella combinaba el amor de Hermione hacia el aprendizaje y la tozudez de actuar sin medir consecuencias. Andrea era, por lejos, la más bonita de todo el colegio, pero reaccionaba mal cuando los demás solo veían esa cualidad, al igual que Harry Potter cuando se referían a él como el elegido, o el niño que vivió. El miembro final del grupo era Janek Nowicki. El mago polaco era por mucho el más tranquilo de todos, y muy brillante. James sospechaba que Janek había ayudado a Tom con algunas de las bromas durante el primer semestre. Volaba muy bien, tanto como Víctor Krum, pero no le interesaba convertirse en jugador de Quidditch sino en un investigador mágico y creador de hechizos. James sospechaba que el joven polaco era el encargado de echar por tierra las ideas más disparatadas del grupo. 1 de abril de 1941 dos magos se enfrentaban en la plataforma de duelo, observándose detenidamente con sus varitas listas. Habían estado batiéndose a duelo por 1 hora, dejando marcas de hechizos en las paredes. El centro de la plataforma parecía haber estado en llamas, y una enorme pila de patitos de hule llenaban un rincón del salón, mejor no preguntar. Sin ninguna advertencia, el mayor de los dos arrojó un hechizo casi sin mover la varita. Frigium. Un haz de luz azul claro impactó en los pies del más joven de los dos, provocando que el piso debajo de él se helara. Atento, el joven dio un salto y aterrizó en el piso, fuera de la platier. Ah. Se ufanó.
¿Creías que iba a caer en el truco que usaste contra Malfoy? No soy tan estúpido. El mago más grande sonrió y murmurando, sin utilizar su varita, conjuró una mano de hielo salida del piso de la plataforma que empujó al joven y lo hizo caer al piso. A continuación la mano de hielo conjurada aprovechó la confusión del muchacho y lo inmovilizó con un sobrecargado encantamiento de cosquillas. Va a papá. Detente. James se acercó satisfecho a su hijo, tirado en el piso sin poder parar de reír. ¿Dejarás de hablar tanto durante un duelo? Ese sí. Finite. Tom paró de reír y se levantó con rapidez, intentando recuperar su aliento. Al levantar su vista, vio a su padre sentado en uno de los cómodos sillones de la sala de los menesteres. A veces creo que el Dumbledore de mi época estaba equivocado cuando decía que el poder que no conoce era el amor. Tom lo miró con curiosidad. Aún le molestaba, y mucho, pensar sobre el camino que pudo haber tomado, y que aún podía llegar a tomar, si era vencido por la maldición de Slytherin que corría en su sangre. Pero al mismo tiempo sentía, a veces, una morbosa curiosidad por ese tal Voldemort. Después de todo, Tom Ridley y Tom Evans poseían el mismo talento y poder mágico. ¿Entonces qué era? El poder de mantener mi boca cerrada. Cabeza de serpiente siempre hablaba de más cuando se batía a duelo y se ufanaba de lo poderoso que era y de lo débil que era yo, y me daba tiempo para contraatacar o incluso para escapar. Me hace recordar a alguien de por aquí, le explicó James sonriendo. Tom gruñó. ¿Cómo me atrapaste? No hubo ningún hechizo. James sonrió aún más y abrió sus brazos para indicar en dónde estaban. Hola. ¿Te suena el salón de los menesteres? Hiciste trampa. Se quejó Tom, furioso. Prefiero pensar que improvisé y me adapté. Nunca dijimos que improvisar y adaptarse a las circunstancias fuera contra las reglas. Le contestó, y antes de que Tom pudiera responderle, agregó. Trabajemos en tus habilidades de animago ahora. El muchacho de tercer año notó el cambio de tema pero igualmente se alegró. Bien. Creo que pude distinguir mi posible forma mientras meditaba anoche. ¿En serio? Cuéntame. Tom se encogió de hombros. No estoy seguro. Creo que algún tipo de gato. James estaba impresionado. Pocos magos y brujas tenían el suficiente talento y poder como para ser un animago, y para un joven de tercer año era algo increíble. Los merodeadores lo lograron después de quinto año, y James luego de su sexto año. Papá, ¿cómo has hecho para poder transformarte en dos animales distintos? Un autor Muggle escribió una vez. Siempre escuchen a los expertos. Te dirán qué cosas no se pueden hacer, y por qué. Luego, háganlas, dijo James. Mi profesora de transfiguración y su alumna preferida me repetían hasta el cansancio de que no podía hacerlo. Yo estaba de muy mal humor por esa época y decidí no escucharlas. Tom rió. ¿Eran de Slytherin? ¿Quién? ¿Hermione y McGonagall? No, eran Gryffindors. Tom bufó con sarcasmo. Cualquiera que te conoce sabe que si quieren que hagas algo, basta con decirte que no lo puedes hacer. Mamá lo hace todo el tiempo. Katie también, y creo que hasta tía lo sabe. James miró a su hijo fijamente, y se levantó choqueado como si hubiera descubierto una gran verdad. Esas brujas me han estado manipulando todo este tiempo. Tom cayó al piso vencido por la risa. Creo que ese poder que yo no conocía era que no tienes marcha atrás. Seguramente te han dicho que eras demasiado joven o poco dotado para pelear contra Voldemort. James ignoró el comentario de su hijo, aún choqueado. Todos lo hicieron. Ron, Hermione, Ginny, la maldita entera orden. Tienen suerte de no haber nacido aún. Un momento, Dumbledore está vivo. Tom comenzó a imaginarse que su padre saldría corriendo para ir a batirse a duelo con el profesor Dumbledore en cualquier momento. De pronto algo comenzó a sonar desde dentro de la ropa de James. Papá. James se interrumpió a sí mismo y miró el bolsillo de su túnica. Metió su mano y sacó una moneda. Cualquier miembro del ejército de Dumbledore hubiera sabido de qué se trataba. El Departamento de Misterios del Ministerio le añadió encantamientos adicionales a las monedas que utilizaban para enviarse mensajes rápidos, y ahora podían transmitir más información. Cerró sus ojos para escuchar el mensaje y luego miró a Tom con sorpresa. Grindelwald está invadiendo Inglaterra. Línea de tiempo. 1941 enero-febrero = tropas inglesas y australianas avanzan en Tobruk y Somalilandia. Febrero = Rommel llega a Trípoli, Libia. Marzo 7 = fuerzas inglesas llegan a Grecia.
Abril 6 igual los nazis invaden Grecia y Yugoslavia. Abril 17 igual Yugoslavia se rinde. Abril 27 igual Grecia se rinde. Mayo 10 igual Alemania bombardea Londres. Inglaterra bombardea Hamburgo. Mayo 27 igual la Armada Británica hunde el Bismarck. Junio 8 igual los aliados invaden Siria y Líbano. Junio 14 igual congela bienes de Alemania e Italia. Junio 22 igual Alemania ataca a la URSS. Junio igual la Einsatzgruppen SS nazi comienza la matanza. Junio 28 igual Alemania captura Minsk. Julio 12 igual acuerdo de asistencia mutua Inglaterra URSS. Julio 26 igual congela bienes japoneses y suspende relaciones. Julio 31 igual Green instruye a Heydrich para preparar la solución final. Agosto 14 igual acuerdos entre Roosevelt y Churchill. Agosto 20 igual asedio nazi a Leningrado. Septiembre 1 igual los nazis obligan a los judíos a portar estrellas amarillas en sus ropas. Septiembre 3 igual primeros experimentos con gas en Auschwitz. Septiembre 19 igual Alemania toma Kiev. Septiembre 29 igual los nazis asesinan miles de judíos en Kiev. Octubre 2 igual comienza el avance alemán a Moscú. Octubre 16 igual Alemania toma Odessa. Noviembre 20 igual Alemania toma Rostov. Noviembre 27 igual tropas rusas recuperan Rostov. Diciembre 5 igual Alemania desiste de atacar Moscú. Diciembre 6 igual tropas rusas contraatacan en los alrededores de Moscú. Diciembre 7 igual Japón ataca Pearl Harbor. Diciembre 8 igual Estados Unidos e Inglaterra declaran la guerra a Japón. Diciembre 11 igual Alemania le declara la guerra a Diciembre 19 igual Hitler toma el mando completo del ejército alemán. Capítulo 24. 1 de abril de 1941 Houghton, Inglaterra. Una fina y fría lluvia empapaba el pueblo de Houghton, ubicado sobre la costa del Mar del Norte entre Norwich y Lowestoft. Houghton había sido siempre un pequeño pueblo que casi no había cambiado en siglos, un pueblo donde los cambios llegaban muy despacio. Por lo menos hasta que la guerra comenzó. Luego de que los nazis invadieran Francia, Inglaterra fortificó su costa, especialmente el Canal de la Mancha. Todo a lo largo de la costa los habitantes temían una invasión de la Blitzkrieg alemana. La usualmente tranquila y lenta comunidad costera se vio invadida por camiones pesados, tanques, cañones e infinidad de tropas preparadas y en entrenamiento. Los pubs de los pueblos recibían a los soldados fuera de sus turnos, mientras que los sonidos de los motores Rolls-Royce y Merlin de los aviones de guerra de la RAF tronaban durante todo el día. Entre el caos de soldados, campamentos y vehículos militares había tres sujetos que buscaban pasar desapercibidos. Era lo que querían. Al fin y al cabo la comunidad mágica de Inglaterra llevaba ya siglos en el anonimato. Los tres magos de choque eran parte de un grupo de magos que monitoreaba las protecciones mágicas conjuradas sobre Inglaterra, Escocia y Gales. Estas protecciones no permitían la aparición o el uso de trasladores y solo un oficial del ministerio, con la firma mágica correcta, tenía permiso para ello. Las protecciones, además, alertaban sobre cualquier objeto mágico que entrara al país, como escobas o alfombras mágicas. Todas estas guardas mágicas eran vigiladas desde el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Los magos de choque monitoreaban las protecciones locales y cualquier signo de actividad mágica oscura a lo largo de la costa. Oliver Holmes temblaba del frío en su escoba. El joven, perteneciente al grupo de los magos de choque, era de estatura y con textura media, con un corte de cabello al estilo militar que tanto se usaba por esas épocas. Su capa de invisibilidad estaba encantada para repeler el agua de lluvia y mantenerlo caliente, pero no era suficiente. Volaba a unos 15 metros de altura, justo fuera del pueblo de Houghton y sobre una pequeña granja que usaban como base de operaciones. Hermosa tarde para volar, murmuró entre dientes. Holmes dirigió su escoba hacia el sur para patrullar la costa. Al principio de la guerra, las patrullas costeras le parecían una aventura excitante, y estaba continuamente ocupado asistiendo a los refugiados de las comunidades mágicas de Europa que llegaban a la costa inglesa en escobas, alfombras e incluso embarcaciones. Ahora, meses después, toda esa excitación se había perdido. Debido a la escasez de recursos, el ministerio solo podía ubicar a 3 equipos de magos a lo largo de toda la costa. Solo en el sudeste de Inglaterra, entre Dover y Folkestone, había equipos con más integrantes. Parecía lógico, ya que esa zona era la más cercana a la costa francesa, ocupada por los nazis. Para las unidades de solo 3 integrantes, las patrullas se habían vuelto insoportables. Cada mago de choque tenía que monitorear las defensas mágicas de las zonas asignadas durante 8 horas, y luego otras 8 horas vigilando e investigando posibles brechas de magia oscura. Las restantes 8 horas las empleaban para comer y dormir. Los largos meses de 16 horas de trabajo estaban haciendo estragos en los equipos de vigilancia.
El ministerio les había prometido engrosar los tríos con un cuarto integrante que sería enviado en cuanto los de séptimo año terminaran Hogwarts y el colegio Phoenix. Los equipos de magos de choque apreciaban la ayuda extra, pero contar con muchachos recién salidos del colegio y sin experiencia no les hacía gracia alguna. Holmes había terminado Hogwarts 5 años atrás, y luego pasó 2 años entrenando para ser un mago de choque. Otro año más era requerido para llegar a ser un auror. Los primeros eran los músculos del Dalm, entrenados para combate mágico. El nivel de auror requería, además, entrenamiento legal y destreza en investigación mágica. En términos muggles, era la diferencia entre un policía y un detective de la Scotland Yard. Holmes quería ser auror, pero tuvo que posponerlo por la guerra. El ministerio buscaba luchadores con desesperación, en vez de investigadores. El muchacho de 23 años siguió en su vuelo hacia el sur, rumbo al pueblo de Lowestoft. Los aeroplanos muggles se habían tomado un respiro esa fría y húmeda noche, la cual parecía mucho más oscura debido a que estaba nublado y a que las zonas costeras cumplían con las órdenes de apagar las luces por las noches. Holmes, oriundo de Londres, nunca había experimentado semejante oscuridad. Estaba retrasado 20 minutos en su recorrida nocturna. Su compañero Jonathan O'Neill quemó la cena que cocinaba para ambos y Holmes esperó a que cocinara de nuevo. Ahora debía apurarse para no seguir atrasado. A unos 5 kilómetros al sur de Upton, Holmes creyó distinguir algo con el rabillo de su ojo derecho que le paralizó el corazón. Un gran número de magos entraba volando a Inglaterra desde el canal a unos 8 metros de altura, en formación abierta. Holmes se hallaba bastante más arriba y envuelto en su capa de invisibilidad, por lo que no pudieron verlo. Alteró su curso para seguir de lejos al grupo de invasores. A simple vista parecían unos 9 magos oscuros entrando en su zona de vigilancia, y recordando sus órdenes metió su mano dentro de su abrigo para tomar un medallón que colgaba de su cuello, provisto por el Departamento de Misterios. Repitió mentalmente su mensaje de alerta hasta que sintió que el medallón vibraba. Supo que el mensaje se había enviado y suspiró aliviado. El mago de choque Oliver Holmes nunca perdió a un miembro de la familia ante magos oscuros. Nunca había torturado a un vecino hasta la locura. O que simplemente desapareció en la noche. Los Holmes eran una familia de sangre pura comprometida con la luz, pero más conocidos por sus tratos financieros que por luchar directamente contra la oscuridad. De hecho, antes de completar su entrenamiento de mago de choque, Oliver Holmes nunca conoció a un mago oscuro a sabiendas. Sin embargo, cuando era niño, Oliver idolatraba a los campeones de la luz del mundo mágico. Holmes creció amando leer sobre luchadores del pasado y sus triunfos sobre la oscuridad. Merlin era el principal de ellos, pero a Holmes le encantaba escuchar las historias de los magos y brujas menores que aún marcaban la diferencia. Oliver no fue ingenuo. A medida que crecía, comenzó a comprender los detalles que hacían que las historias de sus héroes fueran un poco más grises. La suciedad, el dolor y el sacrificio de la realidad nunca se comunicaron verdaderamente en esos libros escritos para jóvenes magos. Comprendió que la mayoría de los que idolatraba recibieron su reconocimiento póstumamente. Incluso si fuera ingenuo, el entrenamiento de mago de choque lo habría expulsado. Oliver nunca tuvo mucha exposición a los muggles antes de llegar a Upton. Aunque no estaban al tanto de los magos entre ellos, Oliver y sus compañeros lograron escabullirse ocasionalmente en el pub local para tomar una pinta o dos. Oliver conoció a un espléndido grupo de tipos que le recordaban mucho a sus compañeros mágicos de choque. Tenían la misma arrogancia engreída que los magos de choque. Oliver se enteró de que todos eran miembros de los escuadrones de caza de la RAF con base local. A Oliver le encantaba escucharlos hablar sobre volar y sus tácticas de combate y ser pilotos, les encantaba hablar. Sus historias de combate aéreo fascinaban a Oliver. El combate 1 a 1 de los pilotos de combate le recordó a Oliver las historias de los caballeros muggles que trabajaron con Merlin para apoyar al rey Arturo. En lugar de nobles corceles, los pilotos montaron sus aviones, en lugar de lanzas, usaron ametralladoras y cañones, pero cumplieron el mismo papel de los caballeros de la corte de Arturo. Durante los meses de creciente amistad con los pilotos de combate, Oliver decidió que si eran caballeros, él sería su mago. Uno de los pilotos del escuadrón era el teniente de vuelo Malcolm Malfoy, un escuadrón sangre pura exiliado de su familia a una edad temprana. Malfoy era un tipo decente que reconoció que había un mago entre ellos. Malfoy pasó muchas horas explicando los inventos y conceptos muggles al mago sangre pura. Nos vendría bien un vuelo de Spitfires ahora, murmuró Holmes. La lluvia y la oscuridad no ayudaban en nada al joven mago de choque.
Elevó aún más su escoba para incrementar su altura respecto a los magos oscuros, manteniéndose por detrás de ellos. Eran las dos cosas que recordaba de sus clases de lucha en escoba: la ventaja de la altitud y de la velocidad. Sacó su varita y musitó una plegaria. Luego se zambulló sobre los invasores. Las escobas de principios de los 40 podían alcanzar unos 60 kilómetros por hora, y unos 90 en picada. Holmes detuvo su lanzada hasta que se ubicó a la misma altura que los agresores, justo por detrás, y comenzó a arrojar hechizos tan rápido como pudo. Los primeros reducto tomaron por sorpresa a los de la retaguardia. El que iba último recibió un impacto en su columna, matándolo instantáneamente. El siguiente hechizo apenas rozó al mago al que se lo había lanzado, pero fue suficiente. Caerse de la escoba a esa altitud y velocidad nunca es bueno para nadie. Con la velocidad que llevaba, Holmes alcanzó a meterse entre el disperso grupo de invasores mientras seguía arrojando maldiciones que iluminaban fugazmente la noche. Algunos de los magos oscuros pudieron finalmente salir del estupor por el ataque sorpresivo y comenzaron a responder desesperadamente con gran cantidad de maldiciones, pero la mala visibilidad y la oscuridad hacían de Holmes un blanco muy difícil. De hecho, los aurores británicos solo pudieron verificar que Holmes había derribado a 3 de los invasores, además de los primeros 2 que había tomado por sorpresa. 2 magos oscuros habían sido derribados por sus propios compañeros. Igualmente, con 5 bajas confirmadas, Holmes se convirtió en el primer as de la historia de la magia en Inglaterra. El joven mago de choque decidió poner fin a la contienda. Elevó ágilmente su escoba haciendo una parábola hacia atrás, para así alejarse de los restantes 2 magos oscuros que quedaban. La cerrada noche y las malas condiciones atmosféricas lo protegerían en su retirada y los perdería. Howard James rápidamente acompañó a Tom de regreso a los dormitorios de Slytherin. Dejándolo en la entrada, James le dijo a Tom que fuera directamente a su dormitorio y se quedara quieto. Tom se veía muy nervioso mientras envolvía sus brazos alrededor del único padre que había conocido en un breve abrazo. Un momento después, Tom entró en la sala común de Slytherin y el portal se selló detrás de él. James se deslizó en un práctico rincón y sacó su túnica de inefable encogido de su bolsillo. Rápidamente agrandó la túnica y se la puso. 2 minutos más tarde, el conde se abría paso rápidamente por la escuela. Cuando llegó al vestíbulo de entrada, una pequeña voz chillona gritó: ¿Qué estás haciendo aquí, conde? James se volvió para ver al profesor Flitwick bajando las escaleras. Antes de que James pudiera responder, otra voz lo interrumpió. El conde me estaba visitando para discutir un proyecto de investigación, Filius, dijo Dumbledore apareciendo detrás de James. James casi lo maldijo por instinto. No tenía idea de que Albus estaba en el área. El profesor de encantamientos asintió. Parece que tienes un poco de prisa. James miró a Dumbledore y luego a Flitwick. Acaba de llegar una alerta. Se acaba de ver a los magos del ejército oscuro cruzando el canal de la Mancha cerca de Norwich. Flitwick pareció sorprendido y luego enojado mientras Dumbledore mantenía una fachada tranquila. Iré contigo, insistió el futuro jefe de casa de Ravenclaw. Yo también me uniré a ti, dijo Dumbledore con su forma tranquila. No tengo tiempo para discutir contigo. Convoca tus escobas. Conozco la zona difícil, pero el informe dice que estaban en escobas. Perdimos contacto con el mago de choque que los vio. El maestro de encantamientos lanzó un único hechizo que resultó en la aparición de 2 escobas casi de inmediato. Dumbledore atrapó uno mientras pasaba, mientras que Flitwick atrapó uno del tamaño perfecto para él. Al darse cuenta de la mirada de James, Flitwick sonrió. Problema de las carreras de duendes. Mi padre me lo dio por recibir mi maestría en duelos. Mucho más rápido que la nueva barredora. James solo sonrió. Incluso a punto de volar a una batalla, Flitwick era el miembro del personal más alegre de Hogwarts. Tendremos que correr en algún momento con una apuesta adicional. Flitwick mostró su lado goblin dando una gran sonrisa ante la idea de una apuesta. Volaremos hasta el borde de las salas de la escuela y luego apareceremos en la última posición informada. Una vez que los 2 profesores asintieron, James se subió a su escoba y partieron a toda velocidad. 5 millas al sur de Octin, los profesores y el inefable aparecieron en un campo con un aplauso silencioso. Los 3 sacaron sus varitas y escanearon el área. Destellos en el cielo hacia el oeste marcaron la probable ubicación de la batalla. Una vez que se confirmó que el área estaba despejada, James conjuró 2 pares de gafas voladoras mugles. Luego lanzó un hechizo sobre cada uno y se lo entregó a los profesores.
Están encantados de dejarte ver en la oscuridad, explicó James. El hechizo no durará más de un par de horas, pero eso debería ser suficiente. No mires una fuente de luz brillante durante demasiado tiempo, ya que podría cegarte. Flitwick se puso las gafas y exclamó. Maravilloso. Este es un maravilloso trabajo de hechizos. Sin otra palabra, los tres magos montaron sus escobas. Con James a la cabeza, los tres magos volaron hacia la batalla. El campo de batalla le presentó a James algo completamente nuevo en su experiencia de combate. Voldemort nunca había tenido más de 60 mortífagos marcados y comprometidos. La imagen de sus hordas provino de su propio genio terrorista y de una gran cantidad de simpatizantes no identificados dentro de la comunidad mágica. Ningún ataque de mortífagos contó jamás con más de 20 mortífagos en un solo lugar. Voldemort prefería los objetivos suaves y el miedo para hacer su punto. Incluso la batalla final solo tuvo 15 mortífagos con sus hombres lobo y aliados gigantes. Grindelwald era un animal completamente diferente. La batalla estaba ocurriendo en los límites de una pequeña granja mugle. El equipo de respuesta del ministerio se había puesto a cubierto en la granja y detrás de los bajos muros de piedra que rodeaban la casa. James calculó que 20 magos del ministerio ocupaban la casa y sus terrenos. Alrededor de la granja, James contó unos 70 soldados oscuros lanzando maldiciones a la casa. Los campos abiertos los dejaron expuestos, pero los escudos y los números equilibraron la lucha. James contó entre 8 y 10 magos oscuros sacados de la pelea. Albus se volvió hacia James. ¿Cuál es tu plan? James vaciló. Algo se sentía mal en esto. Durante su tiempo en Hogwarts y durante la búsqueda de Horrocrux, James aprendió a escuchar su instinto. El profesor Flitwick y yo vamos a golpearlos en el costado. Quiero golpearlos con fuerza. Profesor Dumbledore, quiero que se contenga. Espere una oportunidad. ¿Sospechas de una trampa? No lo sé, respondió James débilmente. No puedo entender sus tácticas. ¿Por qué quedarse y luchar? Tienen que saber que hay refuerzos adicionales en camino. Un pequeño contingente de invasores aquí para mantener ocupado al ministerio permitirá que el ejército oscuro entre en Inglaterra y puedan desplegarse fácilmente con una inspección final del área, James dijo. Vamos, profesor. James y Flitwick se dirigieron sigilosamente hacia los soldados oscuros. El campo recién labrado permitió que la tierra fresca y la llovizna se combinaran para hacer que el campo fuera un desastre fangoso. Cuando estaban a 20 metros de distancia, Flitwick se quitó las gafas y levantó la varita hasta un punto sobre las cabezas del ejército oscuro. Solis Luminotis. Una grieta llenó la noche cuando una esfera de luz gigante explotó a 15 metros directamente sobre las cabezas del ejército oscuro. Un sol en miniatura con luz y calor se cernió ante la llamada del maestro de encantamientos. El minisol iluminaba toda la zona como si fuera mediodía. James canceló el hechizo de sus gafas cuando el hechizo de visión nocturna se sobrecargó. Gran trabajo, profesor. ¿Podría avisarme la próxima vez? Dijo secamente. Ups. El profesor se rió. Una serie de gritos llenaron el aire cuando 5 de los magos del ejército oscuro cayeron al suelo con sus túnicas humeantes. Oh, cielos, comentó Flitwick, parece que han incluido algunos vampiros mágicos en sus fuerzas. Este hechizo refleja perfectamente la luz y el calor del sol, en una escala mucho menor. Por supuesto, James tuvo que luchar para no mirar a su antiguo profesor de encantamientos. Flitwick tenía la misma nota de satisfacción en su voz que Harry solía escuchar cada vez que Hermione lograba captar un nuevo hechizo en el primer intento. Saliendo de la conmoción inducida por Flitwick, James notó que un par de magos oscuros habían notado su llegada. James apuntó con su varita al suelo frente a los magos oscuros más cercanos. Eruptus. Una bola negra y roja de energía de hechizo salió disparada de su varita para golpear el suelo frente a los magos. El suelo explotó a sus pies, disparando un geyser de roca y barro a 3 metros de altura. Algunos de los magos se cubrieron la cabeza de los escombros mientras que otros intentaron protegerse mágicamente. Entonces se produjo otra explosión directamente debajo de los pies del mago más cercano. La explosión lo lanzó por los aires, aterrizando bajo una capa de barro. La conmoción cerebral de la explosión al menos lo dejó inconsciente. Una tercera, cuarta y quinta explosión arrasó las líneas del ejército oscuro. Aunque solo la segunda explosión eliminó a un mago por completo de la pelea, 6 magos yacían aturdidos en el suelo ante las explosiones que cortaron una línea recta.
Cada explosión ocurrió a 4 pies de distancia y dejó un agujero redondo en el suelo detrás de ella. ¿Qué fue eso?, preguntó Flitwick. Es un hechizo para hacer agujeros en los postes para poner una cerca. Simplemente lo modifique un poco, respondió James. Flitwick parecía querer bailar. ¡Qué excelente y creativo uso de un hechizo cotidiano! 5 puntos para Gryffindor. James quería preguntarle al profesor por qué los puntos fueron asignados a Gryffindor, pero un asunto menor llamó su atención. Aproximadamente la mitad de los 60 y tantos magos oscuros restantes se volvieron y comenzaron a lanzar maldiciones y maleficios a James y Flitwick. Durante los siguientes 10 minutos, James se sorprendió nuevamente por las defensas en duelo de su antiguo profesor de encantamientos. El mago usó su pequeño cuerpo a su favor. Como objetivo pequeño, ya era un poco más difícil de alcanzar. Sin embargo, el pequeño maestro de duelo mostró cómo ganó ese título. Su pequeña forma nunca pareció quedarse quieta. Flitwick rodó, giró y saltó fuera del camino de todo tipo de hechizos. Muy raramente se molestaba siquiera con un escudo. Aunque James quedó impresionado por las defensas de Flitwick, la ofensiva del profesor reflejó el entorno de duelo cuidadosamente juzgado para el que fue entrenado. Ninguno de los hechizos tenía el potencial de causar un daño físico duradero. Excepto el minisol para los vampiros, y eso fue más un accidente que cualquier otra cosa. Las elecciones de hechizos de Flitwick fueron diseñadas para reducir los escudos de su oponente y hacerlos incapaces de continuar luchando. James adoptó un tacto diferente. James esquivó la primera de las maldiciones del ejército oscuro mientras sacaba la varita de Voldemort. Con una varita en cada mano, James hizo algo que parecía completamente suicida para los magos del ministerio que lo observaban. Comenzó a acercarse a los magos oscuros. La luz verde de la maldición asesina señaló la serie de hechizos lanzados por los magos oscuros. Con la varita de Voldemort, James respondió conjurando una serie de placas de plomo. Las placas aparecieron directamente frente al camino de cada una de las maldiciones. Los magos oscuros se sorprendieron al ver que el metal absorbía sus hechizos antes de caer al suelo. Antes de que las placas llegaran al suelo, James comenzó a tomar represalias. Una maldición cortante lanzada silenciosamente cortó las filas oscuras. Entonces James lanzó un hechizo desarrollado por un mago nacido de Muggles durante la guerra con Voldemort. Dijo en voz baja: Lux Lucis. Un rayo de luz enfocado, casi invisible, salió disparado del extremo de la varita. Solo duró una fracción de segundo, pero dejó una impresión duradera. El rayo pasó a través de 3 magos oscuros diferentes, dejando un agujero cauterizado del mismo diámetro que la varita de James. Con el repentino ataque de James y Flitwick, combinado con los esfuerzos de los magos del ministerio en la granja, los magos británicos pusieron a las fuerzas del ejército oscuro a la defensiva. Aproximadamente un tercio de los magos oscuros ahora estaban muertos, heridos o incapacitados mágicamente. Entonces la marea volvió a cambiar. James lo vio venir por un instante antes de golpear. Por instinto, conjuró otra placa de plomo. Sin embargo, esta placa era tan alta como él y tenía varios centímetros de grosor. El instinto le salvó la vida y al profesor Flitwick. Una corriente de fuego maldito se estrelló contra el escudo. El plomo se puso rojo al absorber el calor del hechizo. La placa absorbió la mayor parte del hechizo, pero una explosión conmovedora hizo explotar la placa. James y Flitwick fueron arrojados al suelo. El profesor quedó inconsciente instantáneamente mientras que James se quedó en una neblina. El olor a azufre llenó el aire mientras James luchaba por recomponerse. Todos los demás hechizos se habían detenido con la repentina aparición del fuego maldito. James intentó levantarse. El sonido de alguien acercándose le hizo mirar hacia arriba. Lo saludó una voz culta y urbana. Buenos días. Debes de ser el famoso conde del que tanto he oído. Es un placer terrible poder verte finalmente en persona. Puedo ver por qué Cristina está tan enamorada de ti. James vio a un mago de tamaño mediano acercándose a él. Su primera impresión fue que este hombre debería estar en una universidad muggle enseñando filosofía. Solo tenía el aspecto académico de Ravenclaw. Entonces James notó la vara ligeramente humeante en la mano del mago. Grindelwald, supongo. ¿Y dónde está tu bruja psicópata favorita? El señor oscuro sonrió. Ah, ella estaba demasiado ocupada para unirse a nosotros esta noche. Tenía otra tarea para ella. Debo decir, verte a ti y a tu pequeño compañero aquí esta noche fue un placer.
Eres muy hábil, vaya. ¿Obtengo una O, profesor?, preguntó James secamente. Durante la conversación, James trató de averiguar cuál era su mejor curso de acción. La explosión le hizo perder ambas varitas. Podía verlos y podía convocarlos sin varita, pero no antes de que Grindelwald pudiera freírlo con otra ráfaga de fuego maldito. Para empeorar las cosas, James podía sentir que su pierna estaba rota justo debajo de la rodilla. No había forma de que pudiera esquivar adecuadamente a un mago experimentado con una pierna rota. Grindelwald se rió suavemente ante la pregunta burlona de James. Sin varita convocó tanto las varitas de James como la varita de Flitwick también. Te traería como un regalo para Obsdistina, pero me temo que encontrarías alguna manera de causarme problemas. Lo siento, pero un enemigo muerto es mucho más fácil de tratar. El señor oscuro levantó su varita. La varita comenzó a brillar en rojo cuando Grindelwald convocó a fuego maldito. 5 segundos después, James vio que la historia se repetía. Por otro lado, ¿fue una precuela en sí? Esta cosa del viaje en el tiempo le dio dolor de cabeza. Una ráfaga de fuerza rompió la varilla incandescente de la garra de Grindelwald. Hola viejo amigo. La expresión genial en el rostro del señor oscuro cuando hablaba con James desapareció. Grindelwald se volvió y dijo con una voz fría y amenazadora. Hola, Albus. Debería haber sabido que estarías merodeando por algún lado. ¿Qué te hizo salir de debajo de la roca? Gellert, ¿por qué tuviste que seguir este camino? Los demonios se tragarán tu alma. Por favor, detén esto. El señor oscuro se burló. El mismo Albus, ¿crees que puedes hablar y manipular a la gente para que haga lo que quieras? El maestro de transformaciones suspiró. Gellert, eras mi amigo. La magia oscura ha torcido tu alma. Debes regresar. Grindelwald se rió. Necio, este camino me llevará a fuentes de conocimiento sin explotar para siempre más allá de tu alcance. Los misterios del universo serán míos para conocerlos. Ahora, muere. El señor oscuro usó su perorata para cubrir su varita cayendo en su mano desde una funda en su antebrazo. Con un gesto, envió una maldición negra hacia Dumbledore. Dumbledore tiró el hechizo a un lado con un movimiento casi desdeñoso de su varita. Entonces Dumbledore movió su varita de nuevo y un arco de relámpagos cayó del cielo para golpear al señor oscuro. El escudo de Grindelwald le impedía la iluminación, pero el suelo humeaba alrededor de sus pies. Cuando Harry estaba en su 5º año vio a Dumbledore luchar contra Voldemort en la entrada al Ministerio de Magia. Lo que vio entonces impresionó al joven mago. Ahora James vio a Dumbledore luchar contra otro mago oscuro. Ver a Dumbledore en el apogeo de su batalla de poder contra Grindelwald fue un espectáculo extraordinario. Dumbledore siempre fue el único mago al que Voldemort realmente temió. Incluso al entrar en la batalla final, Voldemort nunca temió realmente a Harry. Respetaba el poder de Harry pero nunca temía. Ahora James lo entendió. Dumbledore estaba ahora en el apogeo de su poder mágico. Tom Riddle creció viendo al mago más poderoso de su edad en su apogeo durante toda la escuela. Voldemort debe haber llevado esa imagen inconsciente de su antiguo profesor como lo conocía en la escuela. La batalla se desató entre los dos magos. El mago no esquivó mismo vio mientras luchaban. Este fue un partido de Slughorn a la antigua. Fuego maldito se encontró con una corriente de algo que James solo podía describir como luz pura. La corriente de fuego maldito se encontró con la corriente de luz pura con un silbido abrasador. Los dos magos cada uno deseaba sus chorros a su oponente con igual determinación. El sudor y el cansancio marcaron los rostros de ambos magos, pero ninguno se rindió. Sin su varita, James canalizó su magia para mantener un escudo sobre él y Flitwick. Consideró intentar deslizar un hechizo contra el señor oscuro, pero estaban luchando en un nivel demasiado alto. Cualquier interferencia mágica externa podría causar una explosión mágica. El equivalente mágico de una explosión nuclear táctica sería algo muy malo. James notó que los restos de las fuerzas de Grindelwald se habían retirado de la granja. Ahora estaban reunidos en el otro extremo del campo labrado y fuera del alcance de los hechizos. Estaban justo en los límites de la luz del minisol de Flitwick, pero James pudo ver que todos tenían sus escobas. A alguna señal invisible, Grindelwald dio un tirón gigantesco a su fuego maldito. La repentina oleada empujó a Dumbledore hacia atrás y sobre una rodilla. Con un extraño giro de su varita, el fuego maldito se inclinó ligeramente hacia arriba. La luz a fuego de Dumbledore lo siguió. Una vez que el rayo de Dumbledore apuntó sobre el señor oscuro, lanzó su fuego maldito.
La repentina pérdida de contrapresión hizo que Dumbledore se lanzara hacia adelante y tropezara. Lo siento, Albus, me encantaría quedarme y jugar contigo, pero realmente debo irme. El señor oscuro convocó a su varita cuando un joven mago llegó sobre una alfombra voladora. Flotaba a un par de centímetros del suelo mientras el señor oscuro subía tranquilamente a bordo. La alfombra voló flanqueada por las fuerzas restantes del señor oscuro. 3 minutos más tarde, llegaron del ministerio 60 nuevos aurores, inefables y magos de choque. Después de la batalla en la granja, las fuerzas de Grindelwald regresaron al continente. Las nuevas fuerzas del ministerio los persiguieron casi hasta la costa de Francia, pero su ventaja era demasiado. James se arrastró hasta donde Albus yacía exhausto en el campo fangoso. Después de ver a Grindelwald desaparecer de la vista, el profesor se dejó caer al suelo, con su energía gastada. James le dio la vuelta y comprobó su respiración y pulso. Dumbledore parecía estar bien, solo extremadamente exhausto. James sintió una pequeña mano en su hombro. Se volvió un poco para ver a Flitwick de pie a su lado. El pequeño movimiento hizo que James hiciera una mueca de dolor por su pierna rota. Me da la impresión de haberme perdido buena parte de la diversión, dijo el profesor generalmente alegre en voz baja. Le ofreció a James sus 2 varitas. Grindelwald decidió hacernos una visita. Casi nos atrapó a los 2 en su ataque inicial, respondió James mientras tomaba sus varitas. James apuntó su varita a su pierna y silenciosamente le lanzó un hechizo de curación en el campo de batalla. La magia hizo que la pierna se asentara y se curara rápidamente. ¿Eso no duele?, preguntó Flitwick observando. Cuando pasó el hechizo, James gimió. No tienes idea, el hechizo se establecería instantáneamente y curaría la pierna. Desafortunadamente, también te hizo sentir todo el dolor que sentirías si se fijara y curara al estilo Muggle solo de una vez. Pensé que era un hechizo oscuro. James se puso de pie con cautela para probar su pierna recién curada. No, solo si es mal utilizado. Sería muy fácil de usar incorrectamente. Flitwick asintió. James pudo verlo archivando la información en su brillante cerebro. El maestro de encantamientos hizo levitar al inconsciente Dumbledore fuera del barro. Llevemos al profesor Dumbledore a la casa de la granja. No creo que este frío y la humedad sean buenos para él. Los magos del ministerio en la granja los vieron acercarse. Cuando James y Flitwick cruzaron al corral con el Dumbledore flotante, James se detuvo en estado de shock. 20 magos estaban manejando la casa cuando James llegó a la escena. Ahora James vio 10 magos y brujas todavía alerta y moviéndose. 5 estaban inconscientes por sus heridas. 15 magos y brujas más yacían inmóviles en el suelo. James reconoció a muchos de los muertos. La mayoría eran reclutas recién llegados a no más de 5 años de Hogwarts. Otros eran refugiados de ministerios europeos que escaparon a Inglaterra. James también reconoció a Auror Franklin. Franklin había sido el Auror a cargo del caso de Tom en el orfanato. James conjuró una cama para el inconsciente Dumbledore. Flitwick lo colocó suavemente sobre la cama. Voy a salir a comprobar si alguno de los soldados oscuros sigue vivo, le dijo James a Flitwick. Flitwick asintió distraídamente mientras comenzaba a hacer un escaneo médico completo en su colega. James estaba caminando de regreso al campo cuando los refuerzos del ministerio regresaron. El Auror Moody fue uno de los miembros del personal del ministerio que aterrizó cerca. Conde, dijo Moody a modo de saludo. Las fuerzas del señor oscuro se retiraron hasta Francia. James frunció el ceño y le indicó al Auror que lo acompañara. Algo en todo esto está mal. Moody se acercaron al cuerpo del primer mago oscuro. Aparte de su varita, el mago no tenía ningún tipo de artículo personal. Pasaron al siguiente cuerpo y luego al siguiente. Todos los soldados oscuros estaban muertos. Algunos de ellos obviamente fueron asesinados por sus propias fuerzas en retirada. Moody parecía sombrío mientras rodeaban el campo de batalla. Finalmente, dijo lo que ambos estaban pensando. Esto no fue una invasión. O fue una prueba o una diversión. James asintió con la cabeza. Pudieron haberse aparecido por toda Inglaterra, y nos hubiese llevado años rastrearlos a todos. Pero en lugar de eso, se quedaron a luchar sabiendo que los refuerzos ministeriales estaban al caer. Eran los suficientes como para llamar nuestra atención, pero no tantos como para ser una amenaza para el ministerio británico. Echando una última mirada a su alrededor, James dijo: vamos. Quiero ver si Dumbledore está despierto todavía.
Tengo algunas preguntas para el profesor Dumbledore. Se había despertado justo antes de que James regresara con Moody. Estaba sentado en la cama bebiendo una taza de té. A su alrededor, los sanadores de St. Mungos trabajaron en los heridos antes de trasladarlos al hospital mágico. Ah, conde. ¿Cómo estás esta noche? Creo que debería estar haciéndole esa pregunta. Profesor Dumbledore sonrió con un leve destello de diversión en sus ojos. De hecho, sospecho que Gellert y yo montamos una especie de espectáculo esta noche. Supongo que podrías decir eso, respondió James secamente. ¿Con qué lo golpeaste? El departamento de misterios ha estado buscando algo para contrarrestar el fuego maldito de Grindelwald durante al menos 10 años. Flitwick miró con expresión interesada para escuchar la respuesta también. Dumbledore lanzó un encantamiento de privacidad sin varita. He estado buscando contrarrestar la magia de Gellert durante mucho más tiempo. No me sorprendería si encontraran la misma respuesta y la descartaran por ser demasiado difícil de lograr. ¿Qué usaste? Flitwick preguntó con curiosidad. Dumbledore les sonrió gentilmente. Lo único que puede contrarrestar la energía demoníaca es la pureza. Donde Gellert busca el poder puro del mal contra él, yo tenía que buscar el poder puro del bien. Para ver el bien en todos los hombres y creer en su redención. Los ojos de Moody habían crecido con los comentarios de Dumbledore. ¿Es por eso que te niegas incluso a que las artes oscuras se demuestren en Hogwarts para la clase de defensa contra las artes oscuras? Dumbledore sonrió. Las artes oscuras dañan el alma. No me gustaría ver a ninguno de mis estudiantes tan dañado. James estaba anonadado. ¿Fue por eso que Dumbledore nunca miró en su bienestar mientras crecía con los Dursley? ¿Era por eso que se negaba a creer que Snape era un idiota tan malvado hasta que fue demasiado tarde? Cuanto más pensaba James en ello, más cierto parecía. Sin embargo, ¿por qué acababa de enterarse de esto? No se sabía mucho en la época de Harry sobre cómo Dumbledore derrotó a Grindelwald. ¿Por qué estaría esto oculto en el futuro? Hogwarts. James, Dumbledore y Flitwick llegaron fuera de las puertas de Hogwarts 2 horas después sin apenas un sonido. El ministerio finalmente liberó a los 3 magos después de contar su historia a 3 grupos diferentes de altos funcionarios. James finalmente susurró algo al oído del ministro Nott para que los liberaran antes de que los estudiantes de Hogwarts se despertaran. James se volvió hacia los 2 profesores. Profesores, aprecio profundamente sus esfuerzos esta noche. Ayudaron a salvar muchas vidas esta noche. El diminuto profesor de encantamientos asintió emocionado. Tenemos suerte de que estuvieras visitando al profesor Dumbledore cuando llegó la alerta. De lo contrario, Grindelwald podría haber tenido éxito. Dumbledore asintió solemnemente. De hecho, mi viejo amigo ha crecido significativamente en su poder desde nuestros días como estudiantes. Me temo que ha avanzado mucho en el camino de la magia oscura más antigua. James asintió bajo su capa inefable. Seguro que tomó al ministerio por sorpresa. Caballeros, nuevamente, les agradezco. Ahora debo retornar a mis asuntos. Los profesores dieron las buenas noches y se volvieron para caminar hacia la escuela mientras James desaparecía con un pop. James llegó justo al interior del bosque prohibido y asumió su forma de murciélago. Un corto vuelo más tarde y estaba dentro del castillo. Agotado por la gran cantidad de uso de magia y sus heridas, James volvió a su forma humana y luego a la de lobo. Con un trote cansado, el lobo se dirigió hacia la sala común de Slytherin. La sala común estaba vacía excepto por un niño de primer año que dormía en uno de los sofás. Un libro sobre su pecho indicaba que se quedó dormido mientras estudiaba. James olió al niño y luego se dirigió a su rincón. Canuto hizo un ligero gruñido a modo de saludo y volvió a dormirse. James se acurrucó en una posición en la que podía ver la sala común. Justo antes de quedarse dormido, sus ojos se posaron en el joven y un leve dolor atravesó su corazón. Habían pasado 9 años para James desde uno de los peores días en la vida de Harry Potter. La pérdida de su padrino siguió siendo un leve dolor, pero el tiempo le permitió concentrarse en los recuerdos positivos. El joven dormido en el sofá parecía salido de la colección de fotos de merodeadores que había recibido de Remus. Cerrando los ojos, el último pensamiento consciente de James fue cuánto se parecía Orion Black a su futuro hijo, Sirius Orion Black. Fuera del pueblo de Tunstall, Inglaterra, 5 figuras encapuchadas entraron en la pequeña cabaña a las afueras del pueblo de Tunstall. Cualquier lugareño que los hubiera visto entrar en la cabaña se habría sorprendido. El techo de la casa abandonada se había derrumbado y el jardín estaba cubierto de maleza.
Nadie había vivido en la casa según la leyenda local en casi 500 años. Sin embargo, no había muggles locales para presenciar la vista y ninguna bruja o mago registrado vivía a menos de 50 millas de acuerdo con los registros del Ministerio de Magia británico. La gente mágica veía la cabaña de manera muy diferente. Era una cabaña de verano bien cuidada, un poco oscura, pero muy bien mantenida de una manera que gritaba dinero. La chimenea se encendió con un gesto cuando el grupo entró en la cabaña. Mientras el grupo se sacudía la humedad de sus capas, una sexta figura oscura entró desde otra habitación. «Confío que hayas tenido un buen vuelo», preguntó una voz de hombre en tono irónico. Una de las figuras se volvió hacia él con una varita desenvainada. Después de un momento, la varita bajó y la voz de una mujer siseó. «Black, uno de estos días tu sentido del humor hará que te maten. Relájate, Cristina. Acabo de dejar el ministerio. No tienen idea de que llegaste al país. Los tontos del ministerio llamaron a casi todos sus equipos de área para detener la invasión del Señor Oscuro. Tu entrada en Galestone no fue detectada». Cristina regresó su varita a su funda. Luego se quitó la capa y se la entregó a un miembro de su equipo. La bruja oscura se volvió hacia Black. «¿Cómo fue el ataque?» Arcturus Black se acomodó en una silla de aspecto profundo y confortable. Sonaba muy emocionante. No estaba allí, por supuesto. Como estaba planeado, me ofrecí como voluntario para monitorear las barreras nacionales para que el auror de turno pudiera unirse a las festividades. ¿Cuántas bajas?, preguntó uno de los magos oscuros. Black frunció el ceño levemente. Aproximadamente el 50% de la fuerza de distracción se perdió. ¿Tan alto? Solo anticipamos el 20%. El maldito conde llegó de donde se había estado escondiendo con algunos amigos. Según los informes, se estrellaron contra nuestro flanco como un martillo. Podríamos haber perdido toda la fuerza si el señor oscuro no hubiera llegado. Cristina pareció sorprendida. ¿Perdimos la mitad de la fuerza incluso con la ayuda del señor oscuro? Perdimos a la mayoría de ellos antes de que él llegara. ¿Pudo retenerlos el tiempo suficiente para que nuestra fuerza se retirara según lo planeado? ¿Por qué el señor oscuro no mató a todos los aurores británicos? ¿Es mucho más poderoso que cualquiera de ellos?, preguntó un mago. Black les contó sobre la batalla del señor oscuro con su antiguo compañero de escuela, Dumbledore. Di lo que quieras sobre ese viejo tonto, pero Dumbledore es casi el único mago en Inglaterra que tiene el poder puro para enfrentar la magia del fuego infernal del señor oscuro. De alguna manera fue capaz de contener el fuego infernal. Cristina asintió con la cabeza en silencio. Se volvió hacia uno de los magos que la acompañaba y señaló un espacio vacío en la pared. El mago sacó un pequeño objeto de una bolsa. Con un gesto de su varita, se convirtió en un espejo de pared muy bonito con una serie de joyas a su alrededor. Lanzó un encantamiento pegamento permanente en la parte posterior y lo colocó contra la pared. Una vez que terminó, retrocedió y asintió respetuosamente a Cristina. La bruja se acercó al espejo mientras sacaba una pequeña daga de su túnica. Se cortó la palma de la mano y observó cómo la sangre brotaba. Cristina se echó hacia atrás la manga y colocó la palma ensangrentada sobre las 8 joyas más grandes mientras murmuraba en voz baja. La sangre fue absorbida por el espejo. Terminó, Cristina usó su varita para curar su mano. Cristina se volvió hacia el espejo. Mi señor. Después de un momento, el espejo respondió. Cristina, es bueno ver que completó su tarea. Sí, milord. Según Black, el Ministerio Británico no está al tanto de nuestra llegada. Comenzaremos nuestra búsqueda del heredero de Slytherin por la mañana. La voz del espejo se rió entre dientes. Excelente. No me falles, Cristina. Encuéntralo. Tráeme al heredero de Slytherin. Lo necesito vivo. Sí, milord. Como usted ordene. Otton. Una semana después de la llegada de Grindelwald a Inglaterra, Oliver Olme se convirtió en la primera orden de Merlín, ganadora de primera clase de la guerra contra Grindelwald. Después de la muerte, la suerte de Holmes había fallado cuando una maldición cortante cortó la parte trasera de su escoba durante su ascenso. Con su escoba cortada en dos, Oliver Holmes cayó 40 pies al suelo a una velocidad de más de 95 millas por hora. Su cuerpo fue encontrado roto al pie de un roble. Parecía que sobrevivió al aterrizaje por un corto tiempo. Sus ojos aún estaban abiertos y una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba el cielo. Después de escuchar al mago de Choque O'Neill sobre las circunstancias de la muerte de Holmes, el teniente Malfoy decidió hacer algo al respecto.
Al decirle a su capitán que Holmes era inteligencia de la RAF, Holmes se convirtió en el primer y único mago honrado con su nombre incluido en los roles de los caídos entre los caballeros piloto con los que se hizo amigo. Final capítulo 24.